Creía firmemente que este viaje familiar a la Sierra de Guadarrama lo arreglaría todo. Durante meses, mi esposo Marcos y yo habíamos vivido como auténticos desconocidos, compartiendo el mismo techo en Madrid pero llevando vidas completamente ajenas, separadas por un muro invisible de indiferencia. Nuestro hijo adolescente, Hugo, también lo había notado. Los hijos siempre son los primeros en detectar las grietas. Notaba esa forma en que el silencio espeso sustituyó a las risas y a las charlas animadas durante las cenas en casa. Por eso, cuando Marcos sugirió una escapada de fin de semana a una casa rural en las montañas madrileñas, lo tomé como una señal de esperanza, un salvavidas en medio del océano. Tal vez podíamos reencontrarnos allí, lejos del ruido incesante del trabajo, del tráfico de la Castellana y de las preocupaciones diarias que nos asfixiaban. Empaqué con cuidado, metiendo su café preferido de esa pequeña tienda de especialidad, las botas de montaña de Hugo y esa chaqueta roja que no me ponía desde nuestros días más felices, cuando todo parecía más sencillo. El viaje en coche por la carretera de Colmenar fue tranquilo. Los altos pinos y las cumbres de granito bordeaban el camino, mientras el suave murmullo de la radio llenaba los espacios vacíos que nosotros ya no sabíamos cómo ocupar. Miré de reojo a Marcos, que estaba concentrado en conducir, con su iPhone descansando en el portavasos, iluminándose de vez en cuando con notificaciones silenciosas. Parecía tranquilo, incluso relajado, con esa seguridad que siempre me había cautivado. Quería creer de todo corazón que eso significaba algo positivo. Hugo apoyó la cabeza contra la ventanilla, observando cómo las siluetas de las montañas se hacían cada vez más grandes y majestuosas frente a nosotros. «Es precioso, de verdad», murmuró con una sinceridad que me conmovió. Sonreí, intentando igualar su entusiasmo juvenil. «Lo es, cariño. Es justo lo que necesitamos para desconectar un poco». La casa rural era una construcción encantadora de piedra y madera, situada junto a un embalse cristalino que reflejaba el cielo azul de la sierra como si fuera un espejo perfecto. Los pájaros cantaban entre las jaras y el aire puro olía a pino, a retama y a tierra húmeda tras el rocío. Al bajar del coche, respiré hondo, llenando mis pulmones de ese frío renovador. Por un momento, sentí que la tensión acumulada en mis hombros se disipaba. Tal vez, solo tal vez, esto funcionaría de verdad. Empecé a desempacar y a preparar la mesa para la cena con mimo, mientras Marcos revisaba su teléfono otra vez nada más entrar. Lo noté, sentí ese pequeño pinchazo en el pecho, pero no dije nada para no romper la tregua. En su lugar, llamé con voz suave. «Hugo, ayúdame a traer un poco de leña para la chimenea, cielo». Mi voz sonó con un tono alegre y ligero, un tono que, en realidad, no sentía del todo en mi interior. Esa noche cocinamos juntos, como hacíamos hace años. Un pollo asado con hierbas, patatas con romero y, para terminar, pusimos unas castañas a asar en las brasas de la chimenea. El resplandor de las llamas bailando en las paredes hacía que todo pareciera cálido, íntimo y extrañamente perfecto. Hugo se rió de buena gana cuando una de las castañas saltó por no haberle hecho el corte, y yo también reí con él. Sentí que el corazón se me ensanchaba de pura gratitud al oírlo. Hacía tanto tiempo que no le oía reír con esa libertad. Marco sonrió levemente, participando de la escena, pero seguía mirando de reojo su móvil sobre la mesa de madera. Cuando el aparato vibró con insistencia, se levantó rápidamente, casi de un salto. «Atenderé este tema fuera, es algo urgente», dijo, caminando a paso rápido hacia el porche, donde el borde oscuro del bosque se tragaba la luz. Lo vi irse a través del cristal, fingiendo ante mi hijo que no me importaba ese abandono repentino. Después de la cena, cuando regresó con el frío de la noche pegado a la ropa, le pregunté con la mayor suavidad posible. «¿Otra vez temas del trabajo, Marcos?» Él asintió mientras se sentaba a mi lado frente al fuego, pero sin buscar mi contacto. «Sí, unos asuntos de última hora para la oficina que no podían esperar al lunes».
Sus palabras sonaron casuales, demasiado ensayadas, como un guión aprendido tras muchas repeticiones. Forcé una pequeña sonrisa de complicidad que no llegó a mis ojos. Trabajas demasiado, deberías aprender a soltar, le dije. Él soltó una risita seca, esquiva, sin mirarme directamente a los ojos. Alguien tiene que ocuparse de que todo siga en marcha, respondió con una frialdad contenida. Luego me besó la frente ligeramente, un gesto mecánico, casi de viejo hábito, antes de retirarse a la cama. Cuando la casa quedó en absoluto silencio, me quedé sola junto a la ventana, contemplando el embalse en la oscuridad. La luna flotaba en la superficie del agua como plata líquida. Me abracé las rodillas e intenté recordar, con una punzada de dolor, la última vez que Marcos me había mirado con auténtica ternura. Habían pasado muchos meses, quizá un año entero. Algo muy profundo dentro de mí susurraba que nuestra historia se estaba escapando entre los dedos, pero me negué a escucharlo. Este viaje debía ser nuestro nuevo comienzo. No podía permitir que todo se estuviera desmoronando ya, no aquí. Pensé con nostalgia en la mujer que solía ser. Joven, vital, llena de risas contagiosas y soñando despierta con 1000 aventuras junto a Marcos. La vida era fluida y fácil, entonces éramos verdaderos compañeros en todo, cómplices de cada mirada. Ahora, sin embargo, apenas compartíamos una conversación que fuera más allá de la logística cotidiana. Me pregunté, con una punzada de amargura, cuándo exactamente habíamos dejado de hablar de nosotros para empezar a fingir que todo seguía igual. La robusta estructura de madera de la casa crujía suavemente bajo el empuje del viento de la sierra. Apagué las luces del salón y me quedé sola en la penumbra, dejando que el silencio absoluto me envolviera como una manta pesada. Pero ya no era un silencio pacífico que invitaba al descanso, se sentía vacío, cargado de presagios. Podía oír, a través de los muros, el ritmo tenue y monocorde de la voz de Marcos fuera de nuevo, hablando bajo, de forma apresurada, como quien guarda un secreto que le quema en la garganta. Intenté convencerme a mí misma, con una lógica desesperada, de que era solo trabajo. Al fin y al cabo, en su puesto las llamadas a deshoras son habituales, ¿verdad? Pero un dolor sordo y persistente empezó a formarse en mi pecho, justo debajo del esternón. Algo no iba bien, mi instinto me lo gritaba aunque yo intentara acallarlo. A la mañana siguiente, la luz limpia del sol madrileño se filtraba por las cortinas, pintando la habitación de un dorado vibrante. Marcos ya estaba fuera, con una energía renovada, cortando leña y pareciendo tan normal y familiar como siempre. Decidí sacudirme las dudas de la noche anterior como quien se quita el polvo de la ropa. Preparé un desayuno contundente con tostadas de pan de pueblo con tomate y aceite, unas lonchas de jamón serrano y zumo de naranja recién exprimido, y los llamé a ambos para compartir ese momento. Marcos elogió mi cocina con una sonrisa casi auténtica, Hugo hizo un chiste sobre el frío de la montaña y, por un instante fugaz, casi pareció que habíamos recuperado los viejos tiempos. Después del desayuno, Hugo, siempre inquieto, sugirió hacer una ruta de senderismo por los alrededores. Marcos aceptó de inmediato, aunque su mirada parecía distraída, perdida en algún punto del horizonte. Subimos por un pequeño sendero serpenteante que nacía detrás de la casa rural, rodeados de robles centenarios y el canto incesante de los pájaros que celebraban la mañana. Caminé unos pasos detrás de ellos, observando en silencio cómo mi marido y mi hijo compartían bromas y reían juntos. Sonreí para mis adentros, profundamente agradecida por ese pequeño trozo de felicidad que se sentía tan frágil. Al llegar a un claro que dominaba el valle, Hugo se adelantó con paso ágil para sacar unas fotos de la panorámica. Me giré hacia Marcos y, aprovechando la intimidad del momento, le pregunté en voz baja. ¿Alguna vez echas de menos cómo eran las cosas antes entre nosotros? Marcos vaciló un segundo, como si buscara las palabras adecuadas en un idioma que ya no dominaba. Ambos hemos cambiado con los años, Lucía. La vida es diferente ahora, tenemos otras responsabilidades, respondió con una evasiva.
Asentí lentamente, sin saber qué decir ante esa verdad a medias. Puso su mano sobre mi hombro por un momento, un gesto breve que se sintió más como un consuelo protocolario que como una muestra de amor real. Entonces, su teléfono vibró de nuevo en el bolsillo de su chaqueta. Se apartó de mí casi instintivamente, contestando con una rapidez que me heló la sangre. Se me encogió el estómago, pero me obligué a concentrarme en la majestuosidad de las vistas en lugar de en los fragmentos de la voz que oía a pocos metros. Más tarde, mientras Marcos iba a revisar los niveles del coche por si acaso, Hugo se quedó conmigo para ayudarme a preparar algo ligero para la comida. Estaba mucho más callado de lo habitual, lanzándome miradas furtivas de vez en cuando. Finalmente, con esa franqueza que a veces asusta, preguntó en un susurro. «Mamá, ¿tú y papá estáis bien de verdad?» Me quedé paralizada un segundo, pillada totalmente por sorpresa por su perspicacia. Me giré hacia él, intentando ocultar mi asombro tras una máscara de serenidad y una sonrisa amable. «Claro que estamos bien, cielo. Es solo el estrés de la ciudad». «¿Por qué lo preguntas?» Él se encogió de hombros, bajando la mirada hacia sus manos. «No lo sé. Pareces triste, aunque intentes disimularlo». Sentí que se me cerraba la garganta por la emoción contenida. «Solo estoy algo cansada del viaje», susurré, acariciándole el pelo con ternura. «Los preparativos y el viaje agotan a las madres, ya sabes cómo somos». Sonreí con toda la debilidad que sentía, pero la expresión de sus ojos me dejó claro que no se creía ni una sola de mis palabras. Esa noche, mientras el fuego chisporroteaba con fuerza en el exterior, me senté en el porche envuelta en una manta de lana gruesa. El aire era fresco y traía consigo el aroma penetrante de la jara y el humo de la leña. Dentro de la casa, podía oír a Marcos hablando por teléfono otra vez. Su voz era suave pero cargada de una urgencia extraña, llena de palabras y matices que no lograba descifrar desde mi soledad en el porche. Dirigí mis ojos hacia las estrellas, que brillaban con una nitidez que solo se encuentra en la sierra, dejando que mi mente vagara sin rumbo. Quería creer, con una fe casi desesperada, que esto era solo una fase pasajera, que el amor verdadero podía sobrevivir incluso al silencio más prolongado y a la distancia más gélida. Cuando Marco salió al porche, fingí estar medio dormida, refugiada bajo la manta de lana. Se sentó a mi lado en silencio, fijó la vista en el embalse negro y preguntó con un hilo de voz. «¿Estás bien, Lucía?» Asentí levemente sin abrir los ojos, susurrando apenas. «Solo estoy cansada, ha sido un día largo». Él esbozó una sonrisa que no pude ver, se levantó y me besó la frente con una ternura protocolaria antes de entrar de nuevo en la casa. Me quedé allí mucho tiempo después de que se fuera, escuchando el sonido rítmico del agua golpeando suavemente la orilla y el crujir de las ramas de los pinos. El viaje no había hecho más que empezar, pero algo en lo más profundo de mi corazón me advertía que lo que viniera después lo cambiaría todo para siempre. Podía sentirlo en la piel, como una tormenta de verano formándose silenciosamente en la distancia, cargando el aire de electricidad. Cerré los ojos con fuerza, me apreté la manta contra el pecho y me susurré a mí misma. Todo saldrá bien. Pero, en el fondo, ni siquiera yo era capaz de creer mi propia mentira. Detrás de mí, la luz de la cocina parpadeaba débilmente dentro de la casa, mi hijo seguía despierto, observándonos a ambos desde las sombras con el corazón encogido de preocupación. La noche se sentía demasiado silenciosa, demasiado pesada, cargada de verdades que gritaban por ser dichas. Y mientras el viento movía las copas de los árboles, no podía quitarme la sensación de que este viaje familiar no consistía en arreglar lo que estaba roto, sino en descubrir, de una vez por todas, cuán irreparables estaban las cosas en realidad. La segunda mañana comenzó con una luz dorada y punzante entrando por los ventanales, pero yo no sentía calor alguno. Había dormido poco y mal, con la mente persiguiendo pensamientos circulares que no quería enfrentar a plena luz del día. Marcos ya estaba fuera,
caminando cerca de la orilla del agua mientras hablaba por teléfono. Desde la ventana de la cocina, lo vi gesticular y sonreír de una manera que no había visto en meses. Una sonrisa relajada, genuina, llena de una luz que no estaba dirigida a mí. Se me revolvió el estómago violentamente, pero me obligué a apartar la mirada y centrarme en las tareas domésticas. Hoy tenía que ser un día mejor, me lo debía a mí misma y se lo debía a Hugo. Hugo bajó las escaleras poco después, con el pelo alborotado y el rostro somnoliento. «Buenos días, mamá», dijo mientras se frotaba los ojos con cansancio. Le puse delante un plato con tostadas recién hechas y aceite de oliva virgen. «Buenos días, cariño. ¿Has logrado descansar bien a pesar de los ruidos del bosque?». Él asintió con desgana, pero sus ojos se desviaron de inmediato hacia la ventana que daba al embalse. «¿Con quién habla papá otra vez a estas horas?», preguntó con una indiferencia fingida que no ocultaba su sospecha. Intenté mantener un tono de voz calmado y natural. «Probablemente sea algún cliente o alguien de la oficina con una urgencia. Ya conoces cómo es el trabajo de tu padre, nunca descansa». Pero la realidad es que yo ya no conocía al hombre con el que compartía mi vida. Esa comprensión me dolió más que cualquier reproche. Unos minutos después, Marcos entró en la cocina y se guardó el móvil en el bolsillo del pantalón con un movimiento rápido y nervioso. «Perdón por la interrupción», dijo, forzando una sonrisa que, como de costumbre, no llegaba a iluminar sus ojos. Una llamada de última hora de la oficina que tenía que atender personalmente. Me besó en la frente de forma distraída y se sentó a desayunar. Yo no articulé palabra, me limité a remover el café en la taza, observando cómo el humo se disipaba. La mesa del desayuno se sentía asfixiante por la tensión acumulada. Cuando Marcos anunció que iba a bajar al pueblo para comprar más leña y algunas cosas en el colmado, Hugo se ofreció rápidamente a acompañarlo, pero Marcos negó con la cabeza de forma tajante. «No hace falta, chaval. Prefiero ir solo y terminar rápido, no tardaré nada». Mientras el motor del coche se alejaba por el camino de grava, empecé a recoger la mesa mecánicamente. Hugo vaciló en el umbral de la puerta, frunciendo el ceño con una expresión que me heló la sangre. «Mamá», dijo suavemente, con una voz que temblaba ligeramente. «¿Podemos hablar un segundo?». Su tono, cargado de una gravedad inusual, me hizo detenerme en seco. Me giré hacia él con el corazón latiendo con fuerza. «Claro, dime. ¿Pasa algo?». Se acercó despacio, sosteniendo algo en la mano que brillaba bajo la luz de la cocina. Era el teléfono de Marcos. «No quería mirar, te lo juro», dijo atropelladamente, con la culpa reflejada en cada rasgo de su cara. «Ha empezado a vibrar insistentemente cuando estabas lavando los platos y pensé que podría ser una emergencia familiar, pero no era eso». Sentí que el pulso se me aceleraba hasta volverse doloroso. «¿A qué te refieres con que no era una emergencia?». Me tendió el teléfono con la mano temblorosa. La pantalla seguía encendida, mostrando un mensaje de texto recién llegado. Las palabras eran simples, cortas, pero me quemaron el pecho como si fueran ácido. «Ojalá estuvieras aquí conmigo en lugar de estar allí con ellos. Ya te echo de menos». El nombre que aparecía en la parte superior de la pantalla no me resultaba familiar en absoluto, y ese fue el golpe definitivo que terminó por romper el último hilo de esperanza que me quedaba. Me quedé mirando fijamente la pantalla del móvil durante un tiempo que me pareció eterno, con el aliento contenido y los pulmones ardiendo. Sentí que el mundo, tal como lo conocía, se inclinaba peligrosamente bajo mis pies. Hugo volvió a hablar, con una voz que temblaba por la carga que acababa de soltar sobre mis hombros. «Lo siento muchísimo, mamá. No quería hacerte daño, te lo juro, pero no podía seguir fingiendo que no había visto nada», dijo, con los ojos empañados por una mezcla de culpa y lealtad. Mis manos vibraban de forma incontrolable mientras bloqueaba el teléfono con un gesto mecánico y lo dejaba sobre la encimera de granito de la cocina.
Miré el rostro de mi hijo, un reflejo de preocupación absoluta, una mezcla desgarradora de inocencia interrumpida y dolor adulto. Gracias por decírmelo, Hugo, dije suavemente, forzando cada palabra para que mi voz no se quebrara en mil pedazos. Has hecho lo correcto, de verdad. No deberías cargar tú con esto. Los ojos de Hugo se llenaron de lágrimas que finalmente rodaron por sus mejillas. Solo quiero que dejes de estar triste, mamá. No aguanto verte así. Aquellas palabras terminaron de romper lo poco que quedaba de mi entereza. Lo estreché entre mis brazos con una fuerza desesperada, refugiándolo en mi pecho como si pudiera protegerlo de la realidad que nos rodeaba. Está bien, tesoro, susurré contra su pelo. Estaré bien, te lo prometo. Pero mi propia voz me traicionaba, sonando hueca y distante. Me dolía el pecho físicamente, el corazón se sentía pesado, hundido por la incredulidad y la rabia. Había sospechado algo, por supuesto, pero ver la prueba escrita, negra sobre blanco, era algo distinto. La prueba lo hacía real, tangible, irreversible. Durante la siguiente hora, me senté sola en el porche, envuelta en un silencio que se me antojaba insultante. El sol de mediodía brillaba sobre el agua del embalse, burlándose con su luz de la tormenta que yo no podía aplacar. Mi mente, ahora dolorosamente lúcida, repasó cada llamada nocturna, cada viaje de negocios repentino, cada mirada esquiva de Marcos en los últimos meses. Todo cobraba un sentido cruel ahora. Me había estado aferrando con uñas y dientes a una versión de mi marido que ya no existía más que en mis recuerdos. Cuando Marcos regresó del pueblo cargando con unos troncos de encina, yo ya me había secado las lágrimas y me había puesto la máscara de la serenidad. Logré esbozar una sonrisa mientras él entraba en la casa, saludando con una voz extrañamente tranquila. ¿Ha ido todo bien por el pueblo?, pregunté, observando cada uno de sus movimientos. Él asintió con esa naturalidad que ahora me resultaba aterradora. Sí, la tienda estaba más lejos de lo que recordaba y había algo de gente. Hugo nos miró a ambos alternativamente, sin pronunciar palabra, con una madurez que me partía el alma. Mantuve mi rostro neutral, aunque por dentro mis emociones eran un torbellino indomable de rabia, tristeza y una profunda confusión. Sin embargo, por encima de todo ese caos, empezaba a surgir una claridad gélida. Finalmente sabía la verdad completa. Esa tarde nos sentamos los tres junto al fuego que chisporroteaba en la chimenea. Marcos, con una soltura increíble, hablaba de planes para unas futuras vacaciones en la costa, mencionando playas en Cádiz o Denia, actuando como si nuestra familia fuera un bloque sólido y sin fisuras. Lo escuché en un silencio sepulcral. Me fijé en la facilidad pasmosa con la que hilaba las frases, lo naturales que sonaban sus mentiras tras tantos años de convivencia. Me pregunté, con un escalofrío, cuando se había vuelto tan condenadamente bueno fingiendo. Hugo intentaba mantener el ánimo alto por nosotros, asando unas castañas en las brasas y bromeando sobre cualquier tontería, pero no dejaba de lanzar miradas furtivas a sus padres, presintiendo la batalla silenciosa que se libraba en el aire denso del salón. A la hora de dormir, fingí un agotamiento extremo para evitar cualquier contacto. Marcos me dio un beso de buenas noches en la mejilla, un gesto vacío de contenido, y volvió a revisar su móvil antes de darse la vuelta en la cama. En la oscuridad de la habitación, miré al techo con el corazón latiendo con una fuerza que me retumbaba en los oídos. El brillo tenue de la pantalla iluminaba su rostro. Se veía tranquilo, casi en paz, completamente ajeno al hecho de que yo ya habitaba en su secreto. Me giré hacia la pared, dejando que las lágrimas resbalaran silenciosamente sobre la almohada, empapando la tela en la soledad de la noche. A la mañana siguiente, tomé la decisión de no enfrentarme a él todavía. No allí, no frente a nuestro hijo. Necesitaba tiempo para procesar el impacto, para entender qué pasos debía dar a continuación. No podía destruir nuestra estructura familiar de un plumazo sin saber qué futuro quería construir para Hugo y para mí.
así que continué con mi papel en aquella farsa. Fuimos a dar un paseo por la orilla del embalse, tal como habíamos planeado desde Madrid. Marcos le explicaba a Hugo cómo observar las aves de la zona, con una voz animada y didáctica. Los observé desde la distancia, preguntándome cómo un hombre podía reír con tanta ligereza cargando con semejante traición a sus espaldas. La luz del sol centelleaba sobre el agua y, por un momento fugaz y cruel, casi logré olvidarlo todo. Casi. Durante el almuerzo campestre, Marcos se apartó de nuevo para atender una gestión urgente. No lo seguí, no hacía falta. Simplemente me quedé allí, apretando mi taza de café entre las manos frías, con el rostro sereno pero el alma en vilo. Hugo me observaba en silencio, entendiéndolo todo sin necesidad de una sola palabra. Más tarde, mientras recogía algunas cosas en la cocina de la casa rural, encontré un pequeño trozo de papel caído bajo el mueble donde Marcos solía dejar el teléfono. Era un papel de nota con un corazón dibujado a bolígrafo y las iniciales M y S. No eran mis iniciales. Aquel dolor sordo y agudo regresó con una fuerza renovada, como una herida abierta que ya no podía, ni quería, ocultar bajo más mentiras. Esa noche, mientras el aire de la sierra se volvía más afilado y frío, Marco sugirió una última fogata en el exterior antes de emprender el regreso a Madrid por la mañana. Deberíamos terminar este viaje con una nota positiva, una despedida como Dios manda, dijo con esa ligereza suya que ahora me resultaba casi insultante. Asentí con una leve sonrisa ensayada. Acepté la propuesta no porque compartiera su entusiasmo, sino porque no quería que este capítulo terminara con una explosión de rabia, sino con una demostración de fortaleza silenciosa. Mientras el fuego chisporroteaba devorando los troncos de encina y las estrellas aparecían en el cielo velasqueño de Madrid, me senté a su lado fingiendo que la farsa seguía en pie. Él, en un gesto que buscaba ser protector, me puso una manta de lana sobre los hombros, sin sospechar que mi corazón ya se encontraba a kilómetros de distancia de él. Hugo estaba sentado frente a nosotros, con la mirada perdida en las llamas danzantes, sintiendo en sus propios huesos esa distancia abismal que ya ningún silencio, por prolongado que fuera, podría cubrir. No hablé. No lloré. Me limité a observar el fuego con la certeza absoluta de que la verdad lo había consumido todo. La mujer que había llegado a esa casa rural hace apenas 2 días con la esperanza desesperada de salvar su matrimonio se había esfumado. En su lugar, quedaba alguien mucho más fuerte. Dolida, sí, profundamente herida, pero ya no temerosa de mirar la realidad a la cara. Cuando el fuego empezó a agonizar y la noche se volvió gélida, miré a mi hijo y vi una comprensión adulta en sus ojos. Él había sido mi apoyo invisible, mi fuerza silenciosa. Me había entregado la verdad cuando más la necesitaba, aunque le quemara en las manos. Al entrar de nuevo en la casa, lancé una última mirada a Marcos. Volvía a sonreírle de forma cómplice a la luz azulada de su teléfono. En ese preciso momento supe que este viaje no era el final de mi historia personal, sino el prólogo de una nueva. Una vida en la que, finalmente, dejaba de fingir para empezar a vivir para mí misma. La última mañana en la sierra de Guadarrama comenzó con una niebla espesa y fantasmal subiendo desde el embalse, desdibujando los pinos. Me senté en el porche con una taza de café caliente entre las manos, con los ojos fijos en el agua quieta y gris. No había pegado ojo en toda la noche. Cada vez que intentaba cerrar los párpados, aquel mensaje volvía a proyectarse en mi mente con una nitidez cruel. Ojalá estuvieras aquí conmigo en lugar de estar allí con ellos. Esas palabras resonaban como un tambor de guerra en mi cabeza. Me sentía extrañamente entumecida, como si el frío del amanecer me hubiera calado hasta el alma. Marco seguía durmiendo plácidamente en la habitación de arriba, ignorante de que su secreto mejor guardado había salido a la superficie como un resto de naufragio. Dentro de la casa, oía a Hugo moverse en silencio. Me observaba desde el umbral con ojos cargados de una preocupación que no le correspondía. Él siempre había sabido que su madre era una mujer fuerte, pero ahora me veía de una forma distinta.
calmada por fuera, sí, pero con una fragilidad interna que amenazaba con quebrarse al menor contacto. Quería protegerme, lo sentía en su lenguaje corporal, pero solo tenía 16 años. ¿Qué peso puede llevar un chico de su edad sobre los hombros? Aún así, era evidente que no soportaba verme en ese estado de suspensión. Después de un desayuno rápido y tenso, mientras Marcos se alejaba hacia la parte trasera de la casa para atender otra de sus consabidas llamadas urgentes de trabajo, Hugo se sentó frente a mí en la mesa de madera y susurró con una firmeza que me sorprendió. Mamá, creo que tenemos que hacer algo. No podemos volver a Madrid como si nada hubiera pasado. Lo miré con cierta confusión, tratando de procesar sus palabras a través de la niebla de mi cansancio. ¿Hacer algo sobre qué, cariño? Él vaciló un instante, apretó los puños sobre la mesa y luego sentenció. Sobre papá. Sobre la verdad de lo que está pasando. Solté un suspiro pesado, sintiendo todo el cansancio del mundo sobre mis párpados. Hugo, escucha. No quiero que te involucres en esto de ninguna manera. Es un asunto que debemos resolver tu padre y yo. Es cosa nuestra. Pero él negó con la cabeza con una determinación que me recordó a mi propia juventud. Ya me involucra, mamá. Desde el momento en que lo sé, ya no puedo dar marcha atrás y fingir que no he visto lo que he visto. Su voz se quebró ligeramente por la emoción, pero no apartó la mirada. No te mereces que te mientan a la cara, no después de todo lo que haces por nosotros. Me dolió el corazón al escucharlo hablar con esa madurez impuesta por las circunstancias. Quería decirle que no se preocupara, que todo se arreglaría mágicamente, pero ya no me quedaban fuerzas para sostener más mentiras, ni siquiera las piadosas. Así que lo miré a los ojos y le dije lo único que sentía como una verdad absoluta en ese momento. Yo me encargo, Hugo. Te doy mi palabra de que yo me encargo de esto. Te lo prometo. Hugo no discutió mis palabras, pero su mente no dejó de trabajar ni un segundo. Sabía perfectamente que yo intentaría protegerlo a toda costa, incluso sacrificando mi propia paz, y su instinto le decía que no podía permitir que eso volviera a suceder. Decidió que necesitaba pruebas irrefutables, no con el afán de herir gratuitamente a su padre, sino para asegurarse de que yo nunca más volviera a dudar de mi propio valor ni de mi intuición. Mientras Marcos aprovechaba para bajar de nuevo al pueblo, supuestamente a por unas provisiones de última hora en el estanco y la panadería, Hugo localizó el teléfono de su padre sobre la mesilla de noche. Se lo había olvidado con las prisas. Le temblaban las manos de forma violenta al desbloquearlo, pero el código seguía siendo el mismo de siempre, una fecha familiar que ahora se sentía como una traición en sí misma. Abrió la aplicación de mensajería y la realidad lo golpeó de frente. Había decenas de mensajes. Registros de llamadas nocturnas, detalles de citas secretas en Madrid y un sinfín de promesas vacías que nunca nos pertenecieron. Se le oprimió el pecho con una fuerza asfixiante. Sintió rabia, una tristeza profunda y una confusión devastadora. Su padre, el hombre que hasta hacía poco era su referente, resultó ser un extraño que habitaba en un cuerpo conocido. Pero Hugo no se permitió llorar, no todavía. Con una frialdad nacida de la necesidad de protegerme, utilizó su propio móvil para fotografiar cada conversación relevante, cada mensaje que servía de evidencia, asegurándose de que yo tuviera algo tangible a lo que aferrarme cuando las dudas volvieran a asaltarme. Guardó las imágenes en una carpeta oculta de su dispositivo, como quien guarda un arma de defensa propia. Cuando Marcos regresó, Hugo actuó con una normalidad pasmosa, ayudándole a descargar las bolsas de la compra del maletero, aunque por dentro se estaba preparando para un cambio de rumbo inevitable. No me dijo nada de lo que había hecho, sabía que aún no era el momento preciso. Esa tarde, los tres fuimos a caminar por el sendero que bordea el embalse. El sol empezaba a ponerse tras las cumbres de la Sierra de Guadarrama, tiñendo el cielo de unos tonos naranjas y rosáceos casi irreales.
Desde la distancia, cualquier senderista que se cruzara con nosotros vería la imagen de la familia madrileña perfecta disfrutando del aire puro, pero bajo esa superficie idílica, la tensión hervía como fuego bajo una capa de hielo fino. Intenté, por un instante, disfrutar del aroma de las jaras y del paisaje, pero cada vez que Marcos intentaba rozar mi mano o buscar mi contacto, no sentía más que un vacío gélido. Sabía que no podía esconderme de la verdad eternamente. Tenía que elegir entre dos abismos. Quedarme y seguir alimentando una farsa agotadora, o marcharme y aceptar el vértigo de reconstruir mi vida desde los cimientos. A la mañana siguiente, Hugo me pidió que diéramos un paseo a solas, alegando que quería ver un mirador que había descubierto el día anterior. Acepté de inmediato, necesitada de aire y de su compañía. Caminamos en silencio por un sendero estrecho, flanqueado por pinos silvestres, hasta llegar a un claro con unas vistas impresionantes sobre el espejo de agua del embalse. El aire olía a pino caliente y a la lluvia que amenazaba en el horizonte. Hugo se detuvo en seco y, con un gesto solemne, sacó su teléfono y me pidió que mirara la pantalla. «Tengo que enseñarte esto, mamá». No podía guardármelo más tiempo, dijo con una voz suave pero cargada de determinación. Fruncí el ceño, sintiendo un presentimiento amargo. «¿Qué es, Hugo?» Me tendió el dispositivo con la galería de fotos abierta. Hice capturas de todo lo que hay en el móvil de papá. Antes de que borre las pruebas o intente convencerte de que son imaginaciones tuyas. Me quedé helada, sintiendo como el frío del suelo subía por mis botas hasta llegarme al corazón. Hugo, hijo, no debiste entrar ahí. Es privado. Tenía que hacerlo, me interrumpió con una firmeza que me dejó sin aliento. Te mereces la verdad entera, mamá, no solo retazos. Vi cómo lo miraste anoche durante la cena. No podía dejar que siguieras dudando de ti misma ni un minuto más. Fui pasando las fotos lentamente, con los dedos torpes. Las palabras me devolvían la mirada desde la pantalla. Mensajes llenos de una ternura, unas risas y un afecto que yo no había recibido en años. Se me nubló la vista, no por la sorpresa del hallazgo, pues el corazón ya lo sabía, sino porque verlo allí, documentado y explícito, lo hacía definitivo e irrevocable. Durante un largo rato, el único sonido en el claro fue el susurro del viento entre las ramas. Finalmente, le devolví el teléfono y respiré hondo, sintiendo como algo se soltaba definitivamente dentro de mí. Gracias, Hugo, dije en un susurro apenas audible. Has sido increíblemente valiente al hacer esto por mí. Solo quiero que vuelvas a ser feliz, mamá. De verdad. Esbocé una sonrisa triste, mientras las lágrimas asomaban de nuevo, aunque esta vez no se sentían como una derrota. Lo seré, te lo aseguro. Solo necesito un poco de tiempo para asimilar que el camino empieza aquí. Mientras bajábamos del mirador por el sendero serpenteante, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una claridad absoluta y gélida. El dolor seguía ahí, punzante, agudo y terriblemente real, pero debajo de ese sufrimiento latía una fuerza silenciosa que empezaba a cimentarse. No iba a gritar, no iba a montar una escena dramática ni a rebajarme a pelear por las obras de un afecto que ya no existía. Y, sobre todo, no iba a suplicar. Simplemente, iba a seguir adelante, paso a paso. Al llegar de nuevo a la casa rural, Marcos estaba sentado junto a la chimenea, con las piernas estiradas y una expresión de relax absoluto que me resultó casi cínica. ¿Por dónde os habíais metido?, preguntó con un tono animado, casi jovial. He pensado que podríamos alquilar la canoa y dar una última vuelta por el embalse antes de que empiece a oscurecer y preparemos la cena. Hugo lanzó una mirada rápida hacia mí, buscando una señal, pero yo me limité a esbozar una sonrisa educada, una de esas que no comprometen el alma. Suena bien, Marcos. Vamos, dije con una voz tan neutra que él parpadeó extrañado, como si hubiera detectado una nota discordante en mi calma, pero decidió no indagar más.
Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las crestas de granito de las montañas, salimos al agua. Marcos reía, hacía bromas sobre su falta de técnica y señalaba las garzas que sobrevolaban las orillas, fingiendo una normalidad idílica que ya solo vivía en su cabeza. Hugo remaba en un silencio sepulcral, con la mandíbula tan apretada que se le marcaban los músculos del cuello. Yo estaba sentada en medio de los dos, con el rostro sereno y los pensamientos a kilómetros de distancia de aquel bote de plástico. Después de una cena tranquila, mientras Marcos recogía los platos con una diligencia inusual, Hugo y yo nos sentamos un momento junto al rescoldo del fuego. Él me miró con duda, con esa urgencia juvenil de querer resolverlo todo de inmediato. ¿Se lo vas a decir ahora?, susurró. Todavía no, hijo, respondí con suavidad. A veces, el silencio bien administrado dice mucho más que las palabras gritadas. Hugo asintió lentamente, procesando mi respuesta, comprendiendo que el miedo finalmente me había abandonado. Estaba esperando el momento adecuado, el lugar preciso para soltar lastre y dejar que el barco terminara de hundirse solo. Esa noche me quedé fuera, en el porche, contemplando cómo las estrellas se multiplicaban sobre el Guadarrama. Hugo se unió a mí poco después y, en un gesto que me recordó tanto a su infancia, me puso una manta de lana sobre los hombros para protegerme de la humedad. «Has crecido tan rápido estos días, Hugo», susurré conmovida. «Tú me enseñaste cómo hacerlo, mamá. Solo sigo tu ejemplo». Le puse la mano en la mejilla con un orgullo que lograba brillar por encima de la tristeza acumulada. «Eres mucho más fuerte de lo que crees, mucho más». A la mañana siguiente, aproveché los primeros rayos de luz para hacer mi maleta en silencio, mientras Marcos aún dormía profundamente en la planta de arriba. No lo hice porque fuera a marcharme en ese mismo instante, sino porque necesitaba sentirme lista, preparada para el movimiento. Me miré en el espejo del baño. Me vi cansada, con algunas líneas nuevas de expresión y la mirada más vieja, pero ya no me sentía una mujer rota. Hugo, que ya estaba en pie, me ayudó a bajar las bolsas al coche con sigilo, fingiendo que simplemente nos estábamos organizando para el viaje de vuelta a Madrid. Pero ambos sabíamos perfectamente que aquel equipaje pesaba más que la ropa, era el comienzo de algo radicalmente nuevo. Al cargar la última bolsa en el maletero, Marco salió al porche bostezando, rascándose la cabeza con gesto somnoliento. ¿Ya estamos empacando tan temprano?, preguntó sorprendido. Me giré despacio y le regalé una sonrisa suave, casi compasiva. Sí, Marcos. Creo que ya es hora de irse de aquí. Él no pudo captar el doble sentido de mis palabras. Pensaba en la casa rural, mientras yo me refería a nuestra vida en común. Hugo miró a su padre y luego se fijó en mí. Por primera vez en años, vio una paz auténtica en mis ojos, no esa rabia contenida o el miedo constante a la pérdida que me había acompañado últimamente. En ese instante, mi hijo comprendió el verdadero significado de la dignidad. No se trataba de retener a alguien a la fuerza, sino de tener la sabiduría necesaria para saber cuándo es el momento de soltar y dejar ir. Al alejarnos de la casa esa mañana, dejando atrás el camino de tierra, Hugo miró por la ventana trasera una última vez. El embalse brillaba a lo lejos bajo el sol de la mañana, infinito y plateado, como una promesa de algo mejor que nos esperaba tras la siguiente curva. Me cogió la mano con fuerza y me sonrió. Yo se la apreté con firmeza, manteniendo los ojos fijos en la carretera que se abría ante nosotros. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no me pesaba en los pulmones. Me sentí, por fin, libre. La última mañana en la Sierra de Guadarrama amaneció envuelta en esa quietud sepulcral y eléctrica que suele preceder a las grandes tormentas. Me levanté mucho antes que ellos, cuando el frío aún se colaba por las rendijas de la madera. Preparé una cafetera entera y me quedé de pie junto al ventanal del salón, observando cómo la bruma se disipaba sobre el agua. Hoy era el día. No quedaba ni un rastro de confusión en mi mente, solo una determinación fría y sólida como el granito de estas montañas.
Marcos bajó las escaleras un rato después, tarareando una melodía distraída, envuelto en esa capa de normalidad ficticia que tanto le gustaba vestir. Buenos días, dijo con una sonrisa radiante que no encajaba con el ambiente. Qué bien huele este café. Le tendí una taza humeante, manteniendo las manos firmes, sin que un solo dedo me traicionara. Lo miré directamente a los ojos, con una serenidad que parecía emanar de otro lugar. Marcos, dije con una suavidad casi gélida. Tenemos que hablar. Ahora mismo. Él se detuvo en seco, con la taza a medio camino de los labios, sorprendido por el peso de mi tono de voz. Dejó el café sobre la mesa con un ruido seco. ¿Qué pasa, Lucía? Me estás asustando con esa cara. Lo sé, solté simplemente. Mis ojos no vacilaron ni un segundo, anclados en los suyos. Sé perfectamente lo de esa mujer. Sé lo de ella, Marcos. Vi cómo se ponía pálido de forma instantánea, como si la sangre se le hubiera escurrido de golpe hacia los pies. ¿De qué? ¿De qué demonios estás hablando? Tartamudeó, intentando forzar una risa nerviosa que murió en su garganta. Por favor, Lucía, no empieces con imaginaciones ahora. Lo interrumpí con una calma absoluta que me sorprendió a mí misma. He visto los mensajes, Marcos. He visto las fotos y he leído las promesas. Lo sé todo. No hay nada que puedas decir que cambie la realidad de lo que he tenido que descubrir por mi cuenta. Sus hombros, siempre tan erguidos y seguros, se hundieron de repente bajo un peso invisible. Por un momento fugaz, pareció que iba a intentar negarlo de nuevo, a inventar una excusa corporativa o una confusión de nombres, pero al final suspiró y se pasó la mano por el pelo con un gesto de derrota absoluta. No es exactamente lo que piensas. Empezó a decir, buscando una vía de escape dialéctica, pero levanté la mano para silenciarlo. Marcos, basta. Para allá. No me des explicaciones que no te he pedido y que no me sirven de nada. Ya no estoy enfadada, ese sentimiento se ha quedado atrás en el sendero. Solo quería que supieras, antes de subirnos al coche, que ya no vivo en la oscuridad. Que lo sé todo. Mi voz era demasiado tranquila, desprovista de la histeria o el llanto que él cegaramente esperaba, y eso pareció asustarle mucho más que cualquier grito. Se desplomó en una de las sillas de madera, mirando fijamente la veta de la mesa. No quería hacerte daño, de verdad, dijo en un susurro apenas audible. Simplemente pasó. No sé cómo llegamos a esto. Asentí despacio, sintiendo como unas lágrimas traicioneras asomaban a mis ojos, aunque me negué a dejarlas caer frente a él. Las cosas no pasan como si fueran un accidente inevitable, Marcos. Las cosas se eligen. Cada mensaje, cada llamada a escondidas y cada mentira en la cena han sido elecciones tuyas. El aire entre nosotros se volvió denso, casi irrespirable. Desde la habitación contigua pudimos oír el sonido sordo de Hugo moviéndose, pero él no entró. Conocía perfectamente la gravedad del momento y sabía que necesitábamos ese espacio final para que los restos del naufragio terminaran de asentarse. Marcos finalmente levantó la vista, mostrando unos ojos cargados de una culpa tardía. ¿Y ahora qué se supone que viene después de esto? Respiré hondo, sintiendo como el oxígeno me devolvía la cordura. Ahora, yo sigo adelante. No tengo un mapa detallado de cómo será mi vida a partir de mañana, pero tengo la certeza absoluta de que no puedo seguir fingiendo que todo está bien. No voy a hacerlo ni por ti, ni por mí, y mucho menos por Hugo. No nos lo merecemos. Él abrió la boca para intentar articular una disculpa, pero negué con la cabeza, cerrando esa puerta definitivamente. Por favor, no pidas perdón ahora, suena vacío. Solo escucha. He pasado meses enteros intentando arreglar un jarrón que yo no rompí. Te entregué todo mi amor, mi paciencia y una confianza ciega,
y tú decidiste regalarle tu atención y tu intimidad a otra persona mientras me mirabas a la cara. Me merezco algo infinitamente mejor que este simulacro de matrimonio. Mis palabras no eran afiladas como cuchillos, pero llevaban consigo el peso plumbeo del final definitivo. ¿Me vas a dejar?, preguntó con una voz rota. No respondí de inmediato. Me giré para mirar por la ventana hacia la superficie grisácea del agua. No lo sé todavía, dije al fin con total sinceridad. Pero lo que sí dejo hoy mismo es esta versión de nosotros. Dejo atrás a la mujer que fingía no ver lo que tenía delante por miedo a quedarse sola. Esa Lucía se queda en esta casa rural. Él asintió lentamente, comprendiendo por fin que la mujer que tenía enfrente no era la misma que había llegado el viernes esperando un milagro para salvar su matrimonio. Esta Lucía era firme, consciente y terriblemente fuerte. Hugo entró entonces en la cocina, alerta, con los sentidos agudizados. Nos miró a ambos y, al ver nuestras expresiones, lo entendió al instante. ¿Se lo has dicho ya?, preguntó dirigiéndose a mí. Sí, cariño. Ya está todo sobre la mesa. Marcos miró a su hijo con ojos empañados por la tristeza y la vergüenza. Hugo, hijo. Lo siento de veras. Pero Hugo lo cortó con una suavidad demoledora que me llenó de orgullo. Está bien, papá. No hace falta que digas nada. Yo solo quiero que mamá vuelva a ser feliz de una vez. La sencillez y la profundidad de sus palabras nos golpearon a los dos con la fuerza de una verdad absoluta. Le apreté el hombro a Hugo, buscando y ofreciendo apoyo al mismo tiempo. Estaremos bien, te lo aseguro, dije con una firmeza que nacía de las entrañas, aunque sintiera que el corazón me latía con un ritmo doloroso. Estaremos muy bien. Pasamos el resto de la mañana terminando de recoger todo en un silencio denso, pero extrañamente tranquilo. Marcos intentó ayudarme con las maletas un par de veces, estirando la mano con torpeza, pero prefería hacerlo sola, marcando mi propio ritmo. Cada prenda que doblaba y cada cremallera que cerraba se sentía como el cierre definitivo de un capítulo larguísimo de mi vida. Fuera, el viento de la sierra arreciaba entre los pinos y las jaras, produciendo un silbido melancólico, como si el propio bosque se despidiera de nosotros. Cuando el coche estuvo finalmente cargado, Marcos se quedó de pie junto al porche de piedra, observándonos con una mezcla de incredulidad y desolación. ¿De verdad os vais así? ¿Sin una oportunidad más?, preguntó con la voz apagada. Asentí con una calma que me nacía del fondo del alma. Necesito tiempo y distancia para pensar con claridad, Marcos. Me voy a quedar con mi hermana Clara unos días, en su piso del barrio de Salamanca. No digo que esto sea para siempre, pero es lo que necesito ahora mismo para no asfixiarme. Él dio un paso adelante, rompiendo su postura rígida, con la voz quebrada por la emoción. Lucía, por favor. Podemos arreglarlo. Te doy mi palabra de que cortaré con todo esto ahora mismo, lo prometo por lo que más quieras. Lo miré fijamente, con una expresión amable pero absolutamente firme. No puedes pretender arreglar con promesas de última hora algo que rompiste con decisiones conscientes, Marcos. Para reconstruir esto hace falta una honestidad que tú dejaste de tener hace ya mucho tiempo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero me di la vuelta antes de que pudiera decir nada más que me hiciera dudar. No quería que mi último recuerdo de aquel lugar fuera el de su súplica o el de un dolor estéril. Me subí al coche y Hugo se sentó a mi lado en el asiento del copiloto, aferrando su mochila con fuerza. No hablamos mientras salíamos del camino de grava. No hacía falta. El sonido del motor arrancando resonó en la quietud del monte. Marcos se quedó allí, pequeño en el retrovisor, una figura solitaria viendo cómo nos alejábamos por la carretera secundaria. El descenso por las curvas de la montaña fue silencioso al principio. Mantuve la vista fija en el asfalto, decidida a no mirar atrás.
El paisaje de la Sierra de Guadarrama pasaba borroso ante mis ojos, una mezcla de verde pino y dorado bajo el sol de la mañana. A los pocos minutos, Hugo rompió el silencio con esa madurez que me seguía asombrando. ¿Estás bien, mamá? ¿De verdad? Respiré hondo, llenando mis pulmones de un aire que ya no me quemaba, y sonreí levemente. Lo estaré, hijo. Quizá no hoy, ni mañana, pero lo estaré muy pronto. Él asintió, recostándose en el asiento con un suspiro de alivio. Eres muy fuerte, ¿lo sabías? No creía serlo, me reí bajito, con una pizca de ironía. Hasta que tú me recordaste que tenía motivos para hacerlo. Paramos en una estación de servicio para comprar algo de beber y unos bocadillos. Miré a Hugo mientras caminaba hacia el mostrador y me di cuenta de cuánto había crecido en apenas un fin de semana, no solo en altura, sino en madurez y en esa bondad protectora. Había sido testigo de algo que ningún hijo debería presenciar, y lo había gestionado con una elegancia y una lealtad increíbles. Sentí orgullo y una punzada de tristeza al mismo tiempo. Al llegar a Madrid, no fuimos a nuestra casa. Conduje directamente hacia el piso de mi hermana Clara. Ella abrió la puerta con la preocupación marcada en el rostro, pero solo sonreí y le dije: necesito quedarme aquí un tiempo, Clara. Me abrazó con todas sus fuerzas sin preguntar nada, entendiendo que el silencio era el mejor refugio. Esa noche, tras una cena sencilla y reconfortante, me senté en la terraza con una manta de lana. Las estrellas se veían tenues y descoloridas sobre las luces vibrantes de la capital, pero el aire de Madrid se sentía cálido y acogedor. Hugo apareció con 2 tazas de chocolate caliente, sentándose a mi lado. ¿Ya le echas de menos?, preguntó con cuidado, midiendo sus palabras. Lo pensé un momento, buscando la respuesta más honesta. Echo de menos a la persona que yo creía que era, dije suavemente. Pero no echo de menos la sombra de las mentiras ni la sospecha constante. Nos quedamos en silencio, bebiendo el chocolate, con el rumor lejano del tráfico madrileño como música de fondo. Por primera vez en meses, me sentí en paz con mis propias decisiones. Había dolor, sí, pero era un dolor limpio, de esos que curan la herida en lugar de dejar que se pudra por dentro. Los días pasaron y la vida se asentó en una nueva y necesaria rutina. Encontré trabajo como autónoma en un pequeño estudio de diseño local y Hugo empezó en su nuevo instituto, donde no tardó en hacer amigos. Las noches se volvieron más ligeras y las mañanas mucho más tranquilas. A veces me sorprendía pensando en Marcos, preguntándome si realmente se arrepentía de lo perdido. Pero ya no me sentía atrapada por esos pensamientos circulares. Una tarde, viendo a Hugo reír y jugar con los hijos de Clara en el jardín comunitario, me di cuenta de algo poderoso. El viaje que empezó como un intento desesperado por salvar mi matrimonio terminó, de forma inesperada, salvándome a mí. Me había recuperado a mí misma, pieza a pieza, con una paciencia infinita. Semanas después, Marcos llamó por fin. Su voz sonaba apagada, cargada de una culpa que ya no me pertenecía. Lo siento de verdad, Lucía, dijo. Siento todo lo que pasó. Escuché sus palabras y respondí con una suavidad que me nació del perdón, pero no de la debilidad. Lo sé, Marcos, y te perdono. Pero el perdón no significa volver atrás, significa soltar el peso para poder caminar hacia adelante. Al colgar el teléfono, volví a sentarme en la terraza a ver el atardecer sobre los tejados de la ciudad. El cielo de Madrid se tiñó de un oro viejo y un rojo intenso, y sonreí, no de tristeza, sino de un alivio profundo y renovador. Hugo salió y se sentó conmigo, compartiendo el espectáculo del cielo. ¿Crees que las cosas volverán a ser iguales a como eran antes alguna vez?, preguntó con curiosidad. Le dediqué una mirada llena de ternura y le apreté la mano. No, cariño. Nunca volverán a ser iguales. Pero estoy convencida de que serán mucho mejores.
Él asintió con una sonrisa de complicidad y nos quedamos juntos, en silencio, mientras la brisa de la tarde se llevaba los últimos restos de un pasado que ya no nos definía. Aquel viaje familiar que empezó como un intento ciego por arreglar lo roto terminó con un regalo inesperado. Libertad, honestidad y el valor de un nuevo comienzo. Había perdido un matrimonio, sí, pero había ganado algo infinitamente mayor. Mi propia fuerza, mi paz mental y un vínculo con mi hijo que ninguna traición podrá destruir jamás. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. El bolígrafo pesaba como si estuviera fundido en plomo. Por un instante, aquel contrato de 2.300.000 euros que descansaba sobre el mantel de hilo se convirtió en un borrón de tinta negra sobre papel de alto gramaje. Yo, Ángel Gómez, a mis 59 años, sentía todo el peso de mi imperio inmobiliario hundiéndome contra el cuero de la silla en la penumbra del restaurante. El aroma a solomillo de buey y a cera de abejas para los suelos solía ser para mí la fragancia misma del triunfo, pero esta noche solo alimentaba la náusea que me trepaba por la garganta como un ácido. Mis manos, las mismas que un día levantaron vigas de acero y supervisaron los cimientos de los rascacielos más imponentes de la Castellana, me estaban traicionando. Un ligero temblor, casi imperceptible para un extraño pero ensordecedor para mí, hacía que la pluma de oro bailara sobre la línea de la firma. Era una vulnerabilidad física que llevaba meses ocultando celosamente. Un malestar recurrente, punzante, que lograba que la opulenta decoración de San Valentín del local pareciera un carrusel burlón de rosas rojas y velas parpadeantes. Frente a mí, Gerardo, mi socio desde hace 2 décadas. Me observaba con la impaciencia grabada en su rostro de 55 años. Era el gesto típico del hombre que vive contando los ceros de su cuenta corriente y no tiene tiempo para pausas dramáticas. Se recolocó en la silla con un crujido de seda, y su corbata brilló bajo la lámpara de cristal de Bohemia. Ángel, llevas 3 minutos clavado en esa línea, soltó, y su voz cortó el murmullo educado del comedor. ¿Pasa algo con las cifras? ¿No te cuadra el reparto? Parpadeé con fuerza, intentando que los números dejaran de nadar ante mis ojos como peces en un estanque turbio. Solo es la luz, Gerardo, logré carraspear, sintiendo mi propia voz débil, extraña a mis oídos. Mis ojos ya no son lo que eran, el cansancio me está pasando factura. Tomé aire, intentando recuperar el control centrándome en el peso frío de la pluma. Yo era el dueño de Construcciones Gómez, un hombre con 45 millones en el banco y una reputación de hierro en todo Madrid. Y, sin embargo, en ese momento sentía que me ahogaba en un vaso de agua. ¿Cómo puede alguien con esa fortuna sentir que el mundo se disuelve bajo sus pies como un azucarillo? Necesitaba firmar. Necesitaba cerrar este trato antes de que el desvanecimiento me venciera por completo. Pero entonces, oí unos pasos. Eran pesados, rítmicos, muy distintos al paso ligero y ágil del servicio habitual de un local de esta categoría. Eran pasos lentos, deliberados, cargados de una fatiga tan real que me obligó a levantar la vista de los papeles. Una camarera entró en nuestro reservado. Se movía con un esfuerzo físico que contrastaba brutalmente con la elegancia despreocupada de los comensales que nos rodeaban. Su cuerpo sostenía una barriga que parecía demasiado pesada para sus hombros estrechos, una carga que la obligaba a arquear la espalda. Me dispuse a pedirle un vaso de agua para aclarar mi mente, pero al mirarla a la cara, el oxígeno se escapó de mis pulmones. Ana. Tenía 25 años, pero parecía la sombra descolorida de la mujer que yo recordaba. Llevaba un delantal manchado y un embarazo de 8 meses que convertía cada paso en una batalla contra la gravedad. La mujer que mi hijo, Pablo, me había jurado por su vida que era una cazafortunas, la misma que supuestamente lo había abandonado por otro hombre desapareciendo con los ahorros, estaba allí, a menos de 1 metro de distancia.
Mi corazón golpeó mis costillas con un ritmo doloroso, casi violento. El mareo fue sustituido de golpe por un reconocimiento frío y punzante que atravesó la niebla de mi enfermedad. Buenas noches, señores, susurró ella, con la voz quebradiza y evitando cuidadosamente cualquier contacto visual. ¿Desean pedir algo de beber mientras consultan la carta? Apreté la pluma con tal fuerza que mis nudillos se pusieron blancos como el mármol. Agua, dije, apenas logrando que la palabra saliera de mi garganta. Solo agua con mucho hielo. La mujer que, según la versión de mi hijo, nos había dejado por un amante en Marbella, estaba allí, embarazada de 8 meses y temblando mientras sostenía una bandeja en un restaurante del que yo era, irónicamente, copropietario. El vaso que dejó sobre la mesa vibraba, enviando ondas a mi reflejo que imitaban el martilleo frenético que sentía en el pecho. Me quedé paralizado, con la pluma de oro aún suspendida sobre un contrato que, de repente, me pareció un trozo de papel mojado sin valor alguno. Ana estaba allí, la misma mujer que una vez fue la luz inteligente de nuestras reuniones familiares, reducida a un espectro con uniforme sucio. A pesar de su miedo evidente a ser reconocida, me di cuenta de que, o bien el agotamiento la tenía tan cegada que no me identificó hasta estar encima, o bien estaba tan desesperada que buscaba una ayuda que no se atrevía a pedir en voz alta. Pablo se había pasado meses pintándola como la villana de un culebrón. Y sin embargo, aquí estaba ella, sirviendo ensaladas a los mismos hombres que supuestamente habían sido sus víctimas. Gerardo seguía hablando de tipos de interés y reparto de dividendos, pero su voz era un zumbido distante, un ruido de fondo que ignoré por completo. Mi socio no tenía ni idea de que la nuera fugitiva de la que tanto había oído despotricar estaba a escasos centímetros de su codo. La observé en silencio, buscando rastros de la mujer vibrante que solía ayudarme con las auditorías de la empresa con una gracia natural y una agudeza envidiable. Ahora, sus ojos estaban hundidos, rodeados por una fatiga profunda que ningún descanso ordinario podría curar. Ana, susurré su nombre, sintiéndolo pesado en mi lengua, casi prohibido. ¿De verdad eres tú? Su mirada se cruzó con la mía por una fracción de segundo, y lo que vi me desgarró. Era un terror puro, un pánico animal mezclado con un silencio suplicante que me rompió el alma en 1000 pedazos. Solo soy la camarera, señor, tartamudeó, con una voz que era una versión rota de la que yo recordaba. Por favor, les traeré el servicio enseguida. No se preocupen. Tienen que entender que pasé 30 años levantando construcciones Gómez sobre la base inamovible de no romper jamás un trato. Pero en ese preciso instante, el dinero me pareció ceniza fría. Vi cómo sus manos temblaban tanto que un tenedor de plata cayó al suelo, golpeando el mármol con un sonido metálico que atrajo las miradas de reproche de los comensales cercanos. Ella ni siquiera intentó recogerlo. Se dio la vuelta y se apresuró hacia las puertas dobles de la cocina con un andar desigual, visiblemente doloroso debido a su avanzado estado. Verla así, con los nudillos blancos apretando la bandeja contra su cuerpo, me provocó una oleada de rabia protectora que despejó, por fin, los últimos restos de mi mareo. Ángel, por el amor de Dios, parece que has visto a un muerto, me espetó Gerardo, notando mi compostura destrozada. ¿Te está dando otro de tus ataques? Tenemos que firmar esto de una vez, Ángel. Mira los números, son irrepetibles. Miré aquel acuerdo de 2.300.000 euros y luego clavé la vista en las puertas de la cocina por donde Ana había desaparecido. Ella era un pájaro herido intentando volar en un huracán de lámparas de cristal y susurros juiciosos. Creo que sí he visto a un muerto, Gerardo, dije, con una voz que ya no temblaba, sino que vibraba con una claridad letal. Quédate aquí. No me sigas ni se te ocurra llamarme. Me levanté bruscamente, apartando el enorme contrato con una fuerza que lo hizo deslizarse hasta el borde de la mesa, a punto de caer. Ignoré las protestas de mi socio y el grito de sorpresa del matre mientras cruzaba la frontera sagrada del comedor. Empujé las puertas de la cocina.
El olor a perfume caro y distinción fue sustituido al instante por una ráfaga de calor húmedo y ruido de vajilla. Estaba decidido a alcanzar a la mujer que mi propio hijo había dado por muerta para todos nosotros. Las puertas batientes de la cocina golpearon la pared con un estruendo seco, sustituyendo al instante el refinado aroma a lirios y vino de reserva por un muro de bochorno asfixiante y el olor punzante del desengrasante industrial. Entré en las entrañas del negocio con mis zapatos de piel italiana deslizándose peligrosamente sobre los azulejos húmedos, ignorando las miradas atónitas de los pinches y el siseo violento del vapor que emanaba de lavavajillas industrial. Antonio, el jefe de cocina, un tipo de unos 30 y tantos que solía gobernar ese caos como si fuera su cortijo personal, dio un paso atrás al ver el fuego que desprendían mis ojos. Abrió la boca para defender su territorio, pero lo corté en seco antes de que pudiera articular una sola palabra. «Quítate de en medio, Antonio», gruñí con una autoridad que no admitía réplica. «No vengo a hacer una auditoría ni una inspección de sanidad. Déjame pasar». Mis ojos barrieron aquel paisaje de acero inoxidable, ignorando los gritos de las comandas y el tintineo frenético de las sartenes, hasta que localizaron un rincón sombrío junto a la estación de preparación de ensaladas. Ana estaba allí, encogida sobre sí misma, con el rostro hundido en sus manos temblorosas. Ver el desgaste físico de aquel entorno era sencillamente desgarrador. Una mujer en su 8º mes de gestación, obligada a permanecer de pie durante turnos interminables sobre suelos resbaladizos mientras los fogones rugían a su espalda como hornos del infierno. Había elegido uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid para desaparecer una apuesta brillante y desesperada. Esconderse a plena vista, justo delante de las narices de mi hijo. «Ana, mírame», dije, suavizando la voz al llegar a su altura. «Esto se acaba ahora mismo. No vas a dar un paso más en este lugar». Se estremeció como si mi voz fuera un latigazo, con los ojos moviéndose frenéticamente por la cocina como un pájaro atrapado en una red. Me agarró del antebrazo con una fuerza inesperada y me arrastró hacia un pasillo estrecho y oscuro, cerca del almacén de suministros secos. El olor a ajo frito y grasa pesada flotaba en aquel aire confinado, volviéndolo casi irrespirable. ¿Cómo le dices a una mujer que vive aterrorizada por tu propio hijo que está a salvo contigo? Yo era el hombre que había criado al monstruo del que ella huía. Sentí sus dedos clavándose en la lana de mi chaqueta de traje. Su agarre estaba alimentado por una mezcla de miedo puro y adrenalina. Lo vi entonces con una claridad meridiana. No era solo temor. Era la convicción absoluta de que mi hijo era el villano de su historia. «Pablo me juró que lo habías dejado por otro», susurré, y las palabras me supieron a hiel en la lengua. «Le dijo a toda la familia, a los socios, a todo Madrid, que te habías marchado de un día para otro, Ana. Dijo que te habías llevado hasta el último céntimo de la cuenta común». Ella soltó un jadeo frenético, un sonido que cabalgaba entre el sollozo y una risa amarga y carente de alegría. «Se lo llevará todo, Ángel», susurró con la voz rota, compitiendo con el estrépito de la vajilla de fondo. «Si se entera de que el bebé está en camino, moverá cielo y tierra para quitármelo. Me dijo que no volvería a verlo nunca». Me reveló entonces la magnitud de la infamia. Pablo no se había limitado a echarla de casa. La había amenazado activamente con utilizar sus influencias para que la declararan mentalmente incapacitada, un plan retorcido para arrebatarle al niño y asegurar así su propia posición en la línea sucesoria de los Gómez. Mi propio hijo, mi sangre, había convertido en un arma arrojadiza el legado familiar que yo había pasado toda mi vida construyendo piedra sobre piedra. Me quedé helado, sintiendo el metal frío de una encimera bajo mi mano. Era lo único que me mantenía anclado a la realidad mientras los cimientos de mi mundo se desmoronaban. Él no buscaba un heredero para amarlo, buscaba una moneda de cambio, un seguro de vida para su ambición. «Por favor, Ángel. Si alguna vez me tuviste el aprecio de una hija, no dejes que sepa que sigo en esta ciudad», me suplicó. Su respiración entrecortada era el único sonido en nuestro rincón oscuro.
La miré y luego clavé la vista en las puertas batientes, siendo consciente de que cada segundo que pasábamos allí, el monstruo que yo había moldeado estaba justo al otro lado de la madera. El sonido de Gerardo gritando mi nombre desde el comedor me devolvió a una realidad que, de repente, me importaba un bledo. Ni siquiera volví la vista atrás hacia el contrato millonario o hacia mi socio atónito. Me moví por instinto, enganchando mi abrigo de la silla mientras me lanzaba hacia la salida de servicio. Ricardo, el encargado del turno, un hombre con un desprecio crónico hacia los subordinados, se interpuso en mi camino con una máscara de falsa preocupación. Señor Gómez, por aquí no se permite el paso al personal ajeno a la cocina. Empezó con esa voz aceitosa de autoridad mal empleada. No me detuve. Le golpeé con el hombro lo justo para que perdiera el equilibrio contra una mesa de acero. Díselo a los abogados, Ricardo. Grité hacia el comedor mientras la pesada puerta de metal se cerraba tras de mí con un golpe definitivo. La transición brusca del calor sofocante del restaurante al invierno helado de Madrid me golpeó como un muro de escarcha. Mis pulmones ardieron al inhalar el aire gélido de la noche. Los olores opulentos del local fueron sustituidos al instante por el hedor a basura acumulada, cartón mojado y gases de escape. Acababa de dinamitar la negociación más importante del ejercicio, un trato de más de 2 millones que Gerardo llevaba meses madurando. Pero mientras el viento me azotaba la cara, ese dinero me pareció poco más que papel mojado. Durante 30 años, yo había sido Ángel Gómez, el hombre cuya palabra era ley y que jamás se levantaba de una mesa sin la firma estampada. Esta noche, solo era un hombre persiguiendo a un fantasma entre la escarcha de un callejón. ¿Cuántas veces me habría sentado en ese mismo restaurante a comer chuletones de precio obsceno mientras mi nieto, mi propia sangre, se alimentaba quizás en la cola de un comedor social o de la caridad ajena? El pensamiento se hundió en mi garganta como un cuchillo al rojo vivo. Miré hacia el fondo del callejón, estrecho y flanqueado por muros de ladrillo visto. Allí, entre las sombras alargadas y junto a un contenedor oxidado, divisé una silueta pequeña y temblorosa que intentaba mantener el equilibrio. Era Ana. Jadeaba buscando aire, y su uniforme de algodón fino no le ofrecía protección alguna contra los escasos grados que marcaban los termómetros de la capital. Tenía las manos apretadas sobre su barriga pronunciada y sus hombros se sacudían con espasmos violentos y silenciosos. Ana, por favor. No he venido a hacerte daño, exclamé, con la voz quebrada mientras me situaba bajo la luz amarillenta de un foco de seguridad. Ella levantó la vista. Ver sus labios azulados por el frío y escuchar el castañeo de sus dientes me revolvió el estómago de pura rabia contenida. Señor Gómez. No debería haber salido, susurró con un hilo de voz que parecía romperse con el hielo. Si él se entera de que me ha visto, no sabe de lo que es capaz. Pablo es. Es distinto ahora. Las mentiras no solo tenían capas, tenían colmillos. Ana, mírame, exigí, acercándome con cautela pero manteniendo mis manos a la vista, en señal de paz. ¿Por qué estás en esta situación? ¿Por qué mi hijo me dijo que habías huido con otro hombre? Soltó un sollozo hueco y amargo que resonó en el callejón como cristal estallando contra el suelo. No se conformó con echarme, Ángel. Le dijo a los dueños de este sitio, le dijo a ese miserable de Ricardo, que yo era una ladrona con antecedentes. Inventó que le había robado joyas a su madre. Quería que me vigilaran incluso aquí, que me humillaran. Quería asegurarse de que no tuviera ningún lugar donde caer muerta. Sentí una oleada de indignación letal recorriéndome la espalda. Me quité mi pesado abrigo de lana para intentar envolverla, pero ella se apartó con un gesto instintivo y brusco, como un animal apaleado que espera un nuevo golpe. Sus ojos estaban dilatados por un terror tan profundo que me sugirió, con una claridad espantosa, que la crueldad de mi hijo iba mucho más allá de las palabras y las amenazas legales. Había algo más oscuro en esa historia, algo que aún no me había contado.
La mirada de Ana no era solo miedo, era la expresión hueca, casi marmórea, de alguien que ha sido sistemáticamente demolido por la persona en quien más confiaba. Mientras el viento invernal de Madrid me azotaba la cara con una saña inusual, ella empezó a desmontar, una a una, las mentiras que mi hijo Pablo había utilizado para envenenar mi juicio y mi sangre. No se trataba solo de insultos. Sus etiquetas de inútil y cazafortunas habían calado hondo, a pesar de que ella trabajaba 60 horas a la semana como contable autónoma, gestionando balances hasta la madrugada para poder cubrir la hipoteca de ambos mientras Pablo derrochaba en cenas de negocios ficticias. Pero el verdadero horror, el que me hizo sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura, fue el acoso psicológico. Me contó cómo una tal Beatriz no apareció en escena después de que Ana se fuera. Beatriz ya estaba allí, instalada en la habitación de invitados meses antes del final, bajo la burda excusa de ser una consultora externa de riesgos. Anhau no solo me anulaba como mujer, susurró con los dientes castañando violentamente. Me hacía sentir que yo era un estorbo, un mueble viejo que sobraba en mi propia casa. Me quedé junto al contenedor de basura, sintiendo una náusea física ante la magnitud de la traición. ¿Beatriz ya estaba allí? ¿Viviendo bajo el mismo techo mientras tú intentabas salvar tu matrimonio? Me pregunté, con un dolor punzante, si de verdad yo había criado a un hombre capaz de semejante bajeza. Mi propia sangre, mi propia carne, se me antojaba ahora un completo extraño. Pablo no era solo mi hijo, era un depredador que había sitiado su propio hogar para devorar a su familia desde dentro. Pero la traición calaba todavía más hondo. Beatriz no era una desconocida que Pablo hubiera encontrado en un reservado de la calle Serrano. Era una antigua empleada mía, una mujer a la que yo mismo había despedido años atrás por faltas éticas gravísimas y desvío de fondos. Pablo la había contratado en secreto, a mis espaldas, metiendo al lobo en el corazón de su casa para despedazar a su mujer. Ana detalló una pesadilla viviente donde Beatriz empezó a usar su ropa, sus perfumes y sus joyas mientras ella aún vivía allí. Se sentaban en el comedor de diario, riendo y haciendo planes, como si Ana fuera un espectro invisible, un estorbo doméstico. Llegó a ponerse el vestido de nuestro primer aniversario para cenar frente a mí en nuestra propia mesa, dijo Ana, apretando su barriga con una fuerza tal que temí por la seguridad del niño. ¿Y mi hijo permitió eso? ¿Se quedó sentado mirando cómo te humillaban? Pregunté, con mi indignación hirviendo en una furia fría, de esas que no gritan, sino que ejecutan. No solo tenían una aventura, estaban ejecutando, a cámara lenta y con precisión quirúrgica, el alma de Ana. Cada palabra que ella pronunciaba me arrancaba otra capa del respeto que una vez tuve por mi propio legado. Mi hijo había utilizado mi propio dinero, el fruto de décadas de esfuerzo en Construcciones Gómez, para financiar una ejecución doméstica. Y yo, Dios mío, había estado demasiado ocupado levantando torres de cristal como para ver la podredumbre que corroía mis propios cimientos. Intenté sujetarla para que no perdiera el equilibrio, pero Ana bajó la voz hasta convertirla en un susurro aterrado. Miró por encima de mi hombro hacia la puerta del restaurante, con el cuerpo rígido por una nueva ola de pánico. Pero Ángel. Beatriz no estaba allí solo por Pablo o por el dinero, dijo con los ojos desorbitados, inyectados en sangre. Trajo unos polvos. La oí decir que eran para ayudarte a jubilarte antes de tiempo. Un sudor gélido me recorrió la nuca. Esa frase, ayudarte a jubilarte, hizo que mis meses de fatiga crónica, mis lagunas mentales y mis síncopes repentinos cobraran un nuevo y aterrador sentido. Mi mundo empezó a girar, no con el vértigo habitual de mi supuesta enfermedad, sino con la claridad nauseabunda de quien comprende que el edificio que ha construido está amañado para colapsar sobre su propia cabeza. Me di cuenta en ese latido de que mis mareos no eran el peaje inevitable de la edad ni el estrés del imperio. Eran un plan de asesinato. Lo que decía Ana confirmaba mis peores sospechas. Estaba siendo envenenado activamente por el mismo monstruo que había destrozado su vida. Intenté sostenerla,
pero sus rodillas cedieron finalmente. Se desplomó sobre el asfalto sucio del callejón, agarrándose el abdomen y jadeando de una forma que me heló la sangre. El frío de Madrid y el peso insoportable de su terror habían roto, por fin, su última línea de resistencia. Ana, aguanta. Mírame, no te me vayas ahora, rugí, y el sonido rebotó en los muros de ladrillo visto como un disparo de advertencia. No me importaba quién pudiera oírnos. No me importaba el contrato de 2 millones que se enfriaba sobre la mesa del restaurante. Enrique, trae el coche a la puerta de servicio ahora mismo. Grité por el móvil, con una desesperación paternal que no recordaba haber sentido en décadas. Enrique, mi chofer de confianza, que me había acompañado en 3 auges inmobiliarios y un divorcio traumático, no hizo ni una sola pregunta. Mi nieto estaba en esa barriga, mi legado real, mi único futuro digno, estaba tiritando y desvaneciéndose en la parte trasera de un coche mientras yo me sentía el hombre más impotente del mundo. Fue una comprensión visceral que eclipsó cualquier triunfo profesional de mi carrera. Alcé el frágil cuerpo de Ana, asombrado de lo poco que pesaba a pesar del avanzado estado de su embarazo, y la acomodé en los asientos de cuero. El contraste entre la opulencia de mi coche y su uniforme raído y manchado era un recordatorio insoportable de lo bajo que habíamos caído bajo la sombra de Pablo. Enrique voló por las calles de Madrid, ignorando semáforos y direcciones prohibidas. Yo sostenía la mano de Ana, sintiendo su pulso aterradoramente débil mientras ella entraba y salía de la conciencia. Las luces de la Castellana se borroneaban tras el cristal como rayas de neón burlonas. No se te ocurra cerrar los ojos, Ana. Tu hijo te necesita. Yo te necesito, le susurré al oído. Ella se movió apenas, con los ojos vidriosos por el dolor y la debilidad. Señor Gómez. Los polvos. Los pone cada mañana. ¿En su café? Balbuceó antes de perder el sentido. Me confesó que Beatriz no solo los había traído, sino que se había jactado de conocer la procedencia. Una empresa de suministros químicos industriales a las afueras, un detalle que Beatriz pensó que Ana olvidaría por su estado de shock. Las puertas de urgencias de la clínica se abrieron con ese olor aséptico a hospital privado. No esperé a que trajeran una camilla. La llevé yo mismo en brazos bajo las luces fluorescentes, gritando por ayuda hasta que un enjambre de batas blancas nos rodeó, arrancándola de mi protección hacia el quirófano. Me quedé solo, mirando la manga de mi traje de 3.000 euros manchada de sangre y sudor, mientras mis oídos zumbaban. Sentí un remordimiento aplastante al saber por una enfermera que Ana ya había estado en ese mismo hospital meses atrás, pero que había huido presa del pánico al reconocer a un socio de Pablo en el vestíbulo. Había estado viviendo como una fugitiva en su propia ciudad mientras yo cerraba tratos millonarios. La doctora de guardia salió finalmente. ¿El bebé? ¿Están bien? Pregunté con la voz rota. Ella suspiró y su expresión se suavizó ligeramente, aunque mantuvo la seriedad profesional. El niño es un luchador, señor Gómez, pero la madre está al límite de sus fuerzas. Sufre una deshidratación extrema, anemia de grado 1 y un cuadro de agotamiento severo. Es evidente que no ha comido de forma adecuada en semanas. Aquel diagnóstico de negligencia fue como un golpe físico en el estómago. Mi nieto estaba estable, pero florecía a costa de consumir la vida de su propia madre. ¿Cómo pude yo, un hombre que construye rascacielos capaces de resistir terremotos, fallar de forma tan estrepitosa al construir un simple techo de seguridad para mi propia familia? Me negué en rotundo a dejar a Ana en una planta común donde mi hijo pudiera localizarla. Usando mis contactos y mi influencia, hice que la registraran bajo un seudónimo y ordené a Enrique que preparara el traslado discreto. La llevamos al Hotel Palace, a una de las suites presidenciales que suelen alojar a jefes de Estado. La factura de 5.000 euros la noche me pareció una limosna comparada con el valor de su vida. Puse toda la planta bajo un estricto bloqueo de mantenimiento,
convirtiendo a Ana en un fantasma protegido dentro del hotel más vigilado de la capital. La vi dormir entre sábanas de seda egipcia, con su rostro pálido perdiendo, por fin, esa máscara de terror constante. Ahora estás a salvo, Ana, le prometí en la penumbra, ajustando el edredón. Te doy mi palabra de honor. Me senté en un sillón de terciopelo, sintiendo el roce áspero de la sangre seca en mi puño. De repente, la fatiga desapareció. Ya no estaba cansado. Era un hombre que, por fin, tenía ante sí el plano completo de la traición. Mientras observaba el ritmo pausado de su pecho, el móvil vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Pablo. Papá, ¿ya se te ha pasado el mareo del restaurante? Cuídate, que ya no tienes edad para estos sustos. Se estaba burlando de mí, comprobando el progreso de su ejecución silenciosa mientras yo sostenía los restos de su crueldad en mis manos. La guerra acababa de empezar. El sol de la mañana golpeaba los edificios de cristal de la zona norte de Madrid con una intensidad clínica, casi quirúrgica. Mientras me preparaba para una guerra que nunca quise luchar, ni siquiera me molesté en llamar por teléfono. Simplemente me apoyé contra el timbre de la fortaleza acristalada de Pablo, un ático de lujo con vistas a la sierra, y la vibración del interfono imitó el latido gélido y acompasado de mi corazón. Pablo Gómez, mi hijo de 35 años, apareció en la puerta de su loft de diseño con ese aire de superioridad que, por fin, empezaba a ver con una claridad aterradora. Llevaba una bata de seda italiana de marca y sostenía una taza de café de porcelana fina, pareciendo más molesto por la interrupción que preocupado por mi estado físico. «Papá, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó con esa voz suave y condescendiente que antes confundía con afecto. «Tienes mala cara. ¿Te ha dado otro de tus episodios de vértigo? Estás pálido, Ángel. Quizás deberías estar en casa con una enfermera de confianza en lugar de andar vagando solo por la ciudad». Era el mismo acoso psicológico de siempre, una gota malaya de manipulación. Sus sutiles pero constantes referencias a mis mareos estaban diseñadas para hacerme sentir senil, vulnerable e incompetente frente al Consejo de Administración de Construcciones Gómez. He venido a descubrir en qué momento exacto se te quedó el alma tan hueca como este piso, Pablo, dije, apartándolo con el hombro para entrar sin invitación. El lugar era un monumento a la riqueza estéril. Mármol de Carrara blanco, muebles minimalistas y ventanales de suelo a techo, pero carente de cualquier rastro de humanidad. Noté 2 tazas de café humeantes en la isla de la cocina y un par de tacones de seda tirados con descuido cerca del sofá de piel. El olor a café de especialidad inundaba el aire, un aroma que normalmente me resultaba placentero pero que ahora me revolvía el estómago al recordar la confesión de Ana sobre los polvos químicos. ¿Cómo miras a la persona que has criado, a la que has dado todo, y te das cuenta de que estás frente a un depredador de tu propia sangre? Había construido un imperio sobre cimientos que creía sólidos, pero el hombre al que llamaba hijo estaba hecho de arena movediza y vidas ajenas robadas. Beatriz, de 32 años, descansaba en el sofá con una bata de seda que yo recordaba perfectamente. Pertenecía a Ana. Sus ojos fríos, de una ambición calculadora, no mostraron ni un ápice de remordimiento al saludarme con una sonrisa burlona y cargada de veneno. «Buenos días, señor Gómez», dijo con esa voz teñida de una dulzura artificial que me erizaba el vello. «Es un auténtico placer ver que sigue en pie a pesar de todo». La miré y vi a la empleada que yo mismo había despedido por falsificar notas de gastos y desviar fondos de la gestoría, la misma mujer que Pablo había metido en su casa para suplantar a su mujer. Llevaba la bata de Ana, bebía de la taza de Ana, vivía la vida que le había robado a Ana bajo mi propio techo corporativo. ¿Dónde está ella, Pablo? ¿Dónde está mi nuera?, exigí, aferrándome al borde frío de la isla de mármol para ocultar y calmar el temblor de mis dedos. Pablo intercambió una mirada de complicidad absoluta con Beatriz antes de volverse hacia mí. Se apoyó en la encimera con una sonrisa arrogante, casi de lástima,
mientras cogía un sobre de cartón con el logo de la empresa. No quería decírtelo todavía, papá, por tu salud delicada, pero tu preciosa Ana no solo se largó de la noche a la mañana. Nos robó hasta el último céntimo de la cuenta de gastos antes de huir. He encontrado las pruebas definitivas. Ha estado desviando fondos de Construcciones Gómez durante meses a una cuenta puente. Mi propio hijo me miraba fijamente a los ojos, entregándome un fajo de documentos falsificados de sus propios crímenes y esperando que yo fuera ya demasiado débil mentalmente para ver la burda mentira. La lealtad paternal que había mantenido contra viento y madera durante 35 años murió en ese salón, sustituida por una furia fría, lúcida y calculadora. No cogí el sobre. En su lugar, solté una carcajada seca y metálica que pareció sacudir los ventanales del palacio de cristal de mi hijo. Era la risa de un hombre que, tras meses de oscuridad, por fin ha entendido el remate de un chiste muy negro. La sonrisa de Pablo flaqueó y miró de reojo a Beatriz, como si estuviera comprobando si el guión que tan cuidadosamente habían ensayado seguía siendo válido. Si Ana de verdad hubiera robado a la empresa de esa manera, Pablo, entonces eres un vicepresidente mucho más incompetente y negligente de lo que jamás me atreví a temer, dije, y mi voz cortó el aire como una cuchilla. ¿Me estás diciendo en mi cara que una contable externa ha desviado millones bajo tus propias narices sin que te enteraras? Según tu propia lógica, has fallado estrepitosamente al proteger los activos de la firma. Considérate despedido por negligencia grave con efecto inmediato. La satisfacción de su rostro se pudrió en una máscara de pura confusión. No esperaba que yo aceptara el supuesto robo como premisa para destruir su carrera de un plumazo. Vi cómo la confianza de Beatriz se resquebrajaba, sus ojos buscaban una salida al darse cuenta de que yo no me tragaba el numerito de la nuera fugitiva. ¿Crees que un sobre lleno de mentiras de oficina me va a distraer de lo que vi en tus ojos anoche? Pregunté, invadiendo su espacio vital hasta que tuvo que retroceder. Papá, ¿no estás bien?, tartamudeó Pablo, intentando recuperar el control. Estás paranoico, lo dicen los médicos. El mareo te está nublando el juicio. Tienes que irte a casa, descansar y tumbarte antes de cometer una locura de la que te arrepientas el resto de tu vida. ¿Saben lo que se siente al ver cómo tu propia creación, el hijo al que le has allanado el camino, te enseña los colmillos esperando tu cadáver? Es un silencio que grita, una comprensión amarga de que la persona a la que se lo diste todo solo está contando los segundos para que te pudras. Saqué mi móvil del bolsillo. Con unos toques deliberados y firmes, envié una autorización electrónica que ya tenía redactada desde el coche a mi director financiero y al responsable de seguridad. Acabo de congelar todas tus cuentas corporativas y he suspendido tus asignaciones del fondo fiduciario familiar. Tienes 24 horas para presentar pruebas reales, auditables y legítimas del robo de Ana. No estas falsificaciones de aficionado, o mañana te verás tan pobre como la mujer a la que echaste a la calle. He pasado 30 años levantando este imperio y no permitiré que lo conviertas en el patio de recreo de una amante y un cobarde sin escrúpulos. La confianza se evaporó por completo. Pablo perdió los papeles de forma violenta. Su cara se contrajo en un rictus de odio y las venas de su cuello se hincharon como cuerdas mientras se lanzaba hacia la isla de la cocina. «No puedes hacerme esto», gritó con una rabia aguda que raspaba las paredes. «Ese dinero es mío por derecho de sangre. Es mi legado, no el de esa muerta de hambre. No parpadeé siquiera». Le di la espalda con la parsimonia de quien ya ha dictado sentencia y caminé hacia la puerta de salida. Beatriz seguía en silencio, como una víbora que ya estaba pesando mentalmente el valor de un hombre sin cuenta bancaria ni apellidos de peso. No me importaba lo más mínimo. El aire del loft apestaba a su arrogancia y necesitaba salir de allí antes de asfixiarme de verdad. Al llegar al pasillo, oí el estruendo de la taza de porcelana estallando contra la pared. Cerré la puerta tras de mí, un golpe seco que sentí como el último ladrillo de una tumba necesaria.
Pero sus últimas palabras resonaron a través de la madera reforzada, una promesa escalofriante que vibró en el pasillo como una maldición gitana. Chécate el pulso, viejo. Ya eres un fantasma. No vivirás lo suficiente para verme perder ni un solo céntimo de lo que me pertenece. La amenaza de Pablo sobre mi condición de fantasma me siguió hasta el ascensor, vibrando en la médula de mis huesos con una frecuencia siniestra. Me quedé a solas en el silencio de los espejos del elevador, observando mi propio reflejo bajo la luz halógena. Me veía cansado, con la piel bajo los ojos hundida y grisácea, pero sentía como mi mente, tras meses de letargo inducido, se estaba afilando de nuevo como un arma de precisión. En ese breve trayecto hacia el garaje, me di cuenta de que la desaparición de Ana no había sido un acto de cobardía ni una huida desesperada. Fue una retirada táctica en toda regla. Se había refugiado en las sombras no solo para salvar su vida y la de su hijo, sino para proteger las pruebas que había pasado meses reuniendo contra el hombre que compartía mi apellido y mi sangre. Regresé a la suite del Hotel Palace con el alma encogida. El silencio lujoso de los pasillos, alfombrados para amortiguar cualquier sonido mundano, contrastaba violentamente con los gritos venenosos y el estallido de porcelana que había dejado atrás en el loft. Ana estaba despierta, incorporada en la enorme cama de la suite presidencial. Se veía frágil, casi minúscula ante el imponente cabecero de seda labrada, con los ojos buscándome ansiosamente en la penumbra. Me senté al borde del colchón, sintiendo el hundimiento del plumón. Le comuniqué, con voz firme, que había congelado todas las cuentas de Pablo y suspendido sus poderes en la empresa. Por primera vez desde que la encontré en el callejón, vi un destello de esperanza, un brillo de vida, en su mirada. Nunca se va a detener, Ángel, susurró ella, y su voz sonó como el roce de un papel seco. Pablo tiene una ambición que no conoce límites. Cree que es el dueño de la empresa, de mi vida y hasta del aire que respiro. Le tomé la mano entre las mías. Estaba fría como el mármol, pero su agarre era firme, decidido. Pues vamos a recuperar ese aire, Ana. Empezando por el dinero y terminando por tu dignidad. Mientras la miraba, me asaltó una pregunta lacerante. ¿Cómo pude ser tan ciego? Me enorgullezco de ser un hombre hecho a sí mismo, un técnico que ve la integridad estructural de un edificio con un solo vistazo. Y sin embargo, había estado ciego ante la podredumbre que corroía mis propios cimientos familiares. Había pasado 40 años inspeccionando planos en busca de fallos microscópicos, de fisuras en el hormigón, mientras un fallo catastrófico ocurría cada noche en mi propio salón, frente a mis ojos. Ana me pidió que le acercara su mochila de nylon gastada, que Enrique había rescatado del restaurante. Noté la textura áspera y barata del material, algo que parecía totalmente fuera de lugar en aquella estancia rodeada de terciopelo, molduras de oro y muebles de época. Rebuscó con dedos expertos en una costura oculta del forro interior y extrajo un libro de contabilidad de tapas negras, pequeño pero pesado. Olía a papel viejo, a oficina cerrada y a polvo. Era el fantasma de la vida profesional que había intentado conservar contra viento y marea. Lo abrió sobre el edredón de seda y empezó a señalarme las discrepancias con una lucidez asombrosa. Me mostró, fila por fila, donde se habían desviado exactamente 750.000 euros a través de una red de empresas pantalla radicadas en paraísos fiscales y sociedades interpuestas que yo jamás había autorizado. Los números, fríos y objetivos, no mentían. Mi hijo, en cambio, había hecho de la mentira su lengua materna. 750.000 euros, repetí en voz alta, y la cifra me supo a ceniza amarga. No solo le robó a la empresa, Ana. Te robó tu seguridad, tu casa y el futuro de mi nieto. Me di cuenta en ese instante de que mi nuera había sido mi guardiana silenciosa, mi última línea de defensa, mucho antes de verse obligada a convertirse en una fugitiva. Al pasar la última página del libro, mi corazón dio un vuelco violento. Las hojas finales estaban llenas de anotaciones en los márgenes con una caligrafía afilada, nerviosa y familiar.
Eran notas escritas de puño y letra por Beatriz. Ella no era una simple amante, había sido la arquitecta intelectual del desfalco mucho antes de mudarse a la casa de mi hijo para terminar el trabajo. Pero fue un papel doblado, escondido al final del cuaderno, lo que me cortó la respiración por completo. Lo saqué con los dedos temblando, sintiendo que el aire se volvía denso. Era un recibo original de un almacén de suministros químicos industriales de las afueras de Madrid, con la firma de Beatriz estampada en el recibí, fechado exactamente la semana antes de que empezaran mis supuestos ataques de vértigo y mis desvanecimientos. El fantasma del que Pablo se había burlado esa misma mañana por fin tomaba una forma física y letal. Ese pequeño trozo de papel térmico pesaba más que cualquier viga de acero que yo hubiera levantado en mi carrera. Era la prueba irrefutable de que mi hijo y su amante no se limitaban a esperar a que la naturaleza hiciera su trabajo para heredar el imperio, estaban acelerando el proceso de mi muerte día tras día, café tras café. No era solo una estafa financiera, era un intento de parricidio diseñado en la sombra de mi propia ambición. Poco tiempo después, me encontré sentado en la sala de vistas de los juzgados de Plaza de Castilla para asistir a la lectura de la sentencia de Pablo. La luz del sol, filtrada a través de los grandes ventanales del edificio judicial, se sentía como un peso físico sobre mis hombros, una claridad cruda que no permitía sombras donde esconderse. Pablo, vestido con un traje que yo mismo le había regalado, intentó en un último arrebato de soberbia culpar a mi educación y a mi ausencia profesional por sus crímenes. Sin embargo, el juez, con una frialdad impecable, reveló que yo mismo había creado una fundación y un fondo de becas a su nombre hacía décadas, un fondo destinado a su formación que él había estado saqueando sistemáticamente desde sus días de universidad para financiar una vida de excesos ocultos. Cuando el agente de la Policía Nacional se acercó para llevárselo y comenzar su condena de 15 años por intento de homicidio y estafa agravada, Pablo se detuvo un instante y me clavó la mirada. Sus ojos, antes llenos de una arrogancia vacía, tenían ahora un destello de reconocimiento aterrador, el de un animal acorralado que aún intenta morder. Sigues siendo un Gómez, papá, siseó, con un odio que le deformaba las facciones. Acabas de destruir a tu propio hijo para dárselo todo al bebé de una desconocida. Has matado tu propio linaje. No respondí. No había palabras en el diccionario que pudieran salvar la distancia que nos separaba. Simplemente lo vi marcharse, escoltado por el pasillo, sintiendo cómo se cortaba el último vínculo con una versión de mí mismo que ya no reconocía ni deseaba recuperar. Salía la tarde madrileña, donde el aire olía a esa mezcla tan propia de lluvia reciente y asfalto caliente, sintiendo que el peso de la empresa y la responsabilidad del futuro por fin encontraban un equilibrio perfecto. La guerra había terminado. Por primera vez en mi vida, yo no era el muro que sostenía la línea de defensa, era el que abría la puerta para que la vida avanzara. Semanas más tarde, el sol de la mañana ya no solo iluminaba mi despacho en la Castellana, se sentía como un foco de esperanza sobre un escenario donde los actores habían cambiado definitivamente. Habíamos sustituido a un villano hueco por la mujer que, con su valentía, había salvado los cimientos de mi vida y de mi cordura. Me quedé en silencio en el salón de mi casa al atardecer, observando cómo la luz dorada bañaba las estancias. Aquel lugar ya no parecía un búnker diseñado para la soledad y la sospecha, sino un verdadero santuario. Antes de que Ana se incorporara oficialmente a la gestión de las torres de cristal de la oficina, le entregué una carpeta de cuero que contenía un documento redactado por los mejores juristas de la ciudad, un documento que aseguraría que su lugar en mi mundo y en mi legado fuera inamovible. Ana, he formalizado mi testamento vital y profesional ante notario, le dije, viendo cómo sus manos temblaban ligeramente al abrir la carpeta. Te he nombrado mi heredera universal y te he otorgado el pleno poder de representación y voto en el Consejo de Administración de Construcciones Gómez. Ante la ley, desde este momento, eres mi hija y mi sucesora legítima. Es una posición que nadie, absolutamente nadie, podrá impugnar jamás mientras yo viva o después de que me haya ido. Sus ojos,
húmedos por la emoción, se clavaron en el registro oficial. Ya no era solo la madre de mi nieto, era la dueña de su propio destino y la guardiana de un imperio que ahora, por fin, tenía un propósito noble. Gracias, papá, susurró ella. Y al escuchar esa palabra, sentí que los cimientos de mi corazón, por fin, estaban bien asentados. El bautizo de mi nieto, al que decidimos llamar Hugo en honor a mi padre, aquel hombre que me enseñó que una palabra vale más que un contrato firmado, no se celebró bajo las naves inmensas y frías de una catedral ostentosa. Preferimos la intimidad de una pequeña ermita románica situada en una de las lomas de mi finca, en las afueras de Madrid. El aire de la sierra traía consigo el aroma dulce del azahar y la jara, y el cielo lucía ese azul intenso, casi eléctrico, que solo se despliega sobre la meseta castellana durante los mediodías de primavera. Miré a Ana y sentí un orgullo que me inflamaba el pecho. Ya no quedaba ni rastro de la sombra temblorosa y quebrada que encontré bajo la luz amarillenta de aquel callejón mugriento tras las cocinas del restaurante. Hoy lucía un vestido de lino blanco que resaltaba su serenidad recobrada, y su sonrisa tenía una fuerza vibrante que me recordaba por qué, desde el principio, ella siempre fue la mejor de todos nosotros. Ana no solo era la madre de mi nieto y el eje de mi familia, se había convertido en la nueva directora de operaciones de Construcciones Gómez. Bajo su vigilancia implacable y su mente analítica, los números habían vuelto a ser reales, transparentes, y la palabra ética había dejado de ser un término vacío en un folleto corporativo para convertirse en la viga maestra de nuestra empresa. Ángel, el padre Julián está listo para empezar, dijo ella, acercándose con paso firme y poniendo una mano cálida sobre mi hombro. Al sentir su contacto, se me hizo un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. En ese instante, el peso hercúleo que había arrastrado durante años, la sospecha constante, la enfermedad inducida por el veneno de mi propio hijo y la traición más amarga, terminó de disolverse por completo, como la sal en el agua. Ya voy, hija, respondí, y pronuncié esa palabra con toda la fuerza de mi corazón. La ley y los documentos notariales nos habían convertido en familia ante el Estado, pero habían sido la lealtad mutua y el dolor compartido lo que nos había vuelto inseparables. Mientras caminaba hacia la pila bautismal de piedra antigua, recordé las últimas y desesperadas palabras de Pablo sobre mi condición de fantasma. Pobre infeliz. Se equivocaba de medio a medio. Los verdaderos fantasmas son aquellos que habitan en la mentira, los que se alimentan de la ambición desmedida y los que terminan vagando por los pasillos fríos de una celda o de un alma vacía. Yo, por fin, después de 60 años de carrera, me sentía verdaderamente vivo. Había salvado mi imperio de las garras de la corrupción, sí, pero lo más importante es que había blindado el futuro de un niño que, gracias a nosotros, nunca conocería la oscuridad que habitaba en el corazón de su padre biológico. A veces, para construir algo que esté destinado a durar 1000 años, tienes que tener el valor de derribar el edificio entero hasta los cimientos y descubres que la estructura está podrida por dentro. Mi nombre es Ángel Gómez. Y aunque cargo con cicatrices profundas que nunca se borrarán del todo, hoy camino por mi propia casa y por los pasillos de mi empresa sin miedo a las sombras ni a los espejos. Porque ahora, la luz que entra por los ventanales es, por fin, de verdad. Una luz limpia que ilumina un nuevo comienzo. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.